Estoy arrancando. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, docentes de colegios técnicos. Agradecerles primero que nada su asistencia el día de hoy acá. De esta forma, con la sesión uno estamos dando inicio al curso de gases de efecto invernadero. Por supuesto, darle infinitas gracias a don Sergio Abarca Monge, que es nuestro facilitador el día de hoy. Aparte de un gran amigo y un gran colaborador, es un experto en el tema de la carbono neutralidad y por supuesto en muchos otros temas, pero el tema de la carbono neutralidad es el que le permite estar el día de hoy acá y que va a compartir información muy importante. No solamente porque lo hayamos escrito, sino también que este curso es un curso que lo dimos el año anterior y los compañeros y las compañeras realmente quedaron muy satisfechas y satisfechos con el tema de los ejercicios que se hicieron, la mediación pedagógica, los materiales digitales que se compartieron y sabemos que pues este es un reload, ¿verdad? De una mejora del curso anterior. También agradecerle a don Sergio siempre la anuencia, agradecerle también las instituciones que usted representa, que representa el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Transferencia en los temas agropecuarios. Y sin más preámbulo, pues darle las gracias a todos por su presencia acá. Vamos a estar un ratito, un poquito más de una hora. Y don Sergio, el escenario es suyo y agradecerle de antemano. Bueno, Domino, no, con mucho gusto y es un placer estar con ustedes otra vez. Eh, bueno, este año hemos hecho algunos, en cada presentación seguro va a haber ajustes porque hay información nueva. En esta es muy poca la información nueva que hay, pero hay alguna. Pero en lo sucesivo vamos a contar con un poco de información nueva. Eh, Como bien decía Domino, es el tema de cambio climático, gases de efecto invernadero y su relación. Bueno, nosotros ponemos con la agricultura, pero es con la agricultura y todos los ecosistemas terrestres, más o menos para hablar en ese lenguaje, porque también incluye el tema forestal y el tema de biodiversidad en este año que hemos tenido más información. Entonces, ahí en lo sucesivo vamos a ir viendo un poco de la forma bueno, yo presento, pero no solo yo hablo. Espero que haya mucha interacción, ¿verdad? En cualquier momento pueden interrumpir. eh, Ahora que se va Domino en un rato, sería bueno que alguien nos ayudara, si alguien levanta la mano para que me avisen, porque yo no los puedo ver. Entonces, Domino siempre me hace el favor de estar en esa acción. Y, pero en ese momento, tal vez si alguien, o interrumpe, nada más interrumpe, ¿verdad? No hay ningún problema. No hay que verlo como muy magistralmente, más bien aquí más coloquialmente, en términos de que podamos ir interactuando y sacando las dudas inmediatamente conforme se van presentando, o los comentarios que tengan al respecto también, que en la vez pasada fueron muy, muy buenos los comentarios de ustedes, de las personas que llevaron el curso, y bueno, eso fue muy grato en el caso de la vez pasada y espero que esta vez ser igual. Entonces, sin más, pues vamos a arrancar. Este tema de cambio climático, los que somos más viejos, quizás yo soy el más viejo de todos, eh, en estos años no era trascendental, o sea, de hace 20 años para acá ha venido tomando una importancia relativa cada vez más y hoy es un tema pues bastante trascendental para toda la vida del planeta. ¿Y por qué digo eso? Porque muchos de los que estudiamos hace muchos años no oíamos en la temática de nuestros currículum o áreas de trabajo este tema. Y entonces se puede decir que este tema es un tema transversal que ha venido
en el tiempo, como a muchos nos tocó el tema de la digitalización también. Entonces, por eso es que es importante cómo hacer una homogenización de criterios. ¿Por qué hablo yo de esto antes de pasar a la segunda lámina? Porque tal vez hoy vamos a ver cosas que para muchos, dependiendo del nivel en que estén, sean poco trascendentes y para otros sean de conocimiento inicial. Pero el objetivo de hoy es, en esta sesión, es homogenizar criterios con el fin de que de ahí en adelante todos podamos tener un mismo nivel de comunicación, y nos podamos entender mejor en lo que continúa. Este, entonces, bueno, más o menos es eso. Los temas que vamos a ver eh, están, pues, las emisiones, que es algo de lo que vamos a ver hoy, y sus regulaciones, eh, un poco de contexto y de homogenización de criterios. eh, el ciclo del carbono y el nitrógeno, que es la parte fundamental de lo que nos tiene aquí, y bueno, del efecto invernadero. Este, Después, ya cuando bajamos a la agricultura, vamos a ver que la unidad básica nuestra, agrícola, la unidad básica va a ser la finca, ¿verdad? Como la finca como sitio de los procesos de emisión y de remoción, emisión de gases de efecto invernadero y remociones de carbono. Ver un poco el tema de la carbono neutralidad como estrategia para mitigar los gases de efecto invernadero, que es la forma en que como Costa Rica pues ha tenido la mitigación a los efectos del cambio climático desde el 2007, y esta forma de verla ha trascendido ya prácticamente muchos años, ya casi 15 años, a través de diferentes gobiernos. Y bueno, eso es un ejemplo, ¿verdad? Para en el mundo. Eh, un poco después vamos a ver cómo se hacen las estimaciones de gases de efecto invernadero. Es una parte sencilla. Vamos a usar el nivel 1 de IPCC. Ahorita les digo que es IPCC. En las estimaciones de remociones, que es donde Costa Rica pues ha tenido un papel eh, preponderante a nivel de los países del trópico, ¿verdad? No se hace mucho en el mundo porque no todos las zonas ecológicas o los biomas del mundo pueden hacer remociones como las hacemos nosotros, pero bueno, aquí podemos, por dicha, y vamos a ver un poco. Aquí hay más temas relacionados a conceptos que normalmente no se ven. Y luego el balance de gases de efecto invernadero y remociones de carbono, que es la forma en cómo se hace efectiva la carbono neutralidad. Más o menos eso es como lo que vamos a ver un poco. En cada elemento vamos a ver cómo se miden las cosas, cómo se calculan las cosas, y vamos a ir al ritmo que ustedes consideren importante que vayamos. Por eso les digo que no hay ningún problema. Este es un video que no teníamos el año pasado. eh, es demasiado corto. Ahí les va a quedar también, se lo voy a mandar a Minor para que lo traslade a ustedes. Es del efecto invernadero. Este es un video de la NASA, muy corto, que antes costaba explicar. Y bueno, es solo para iniciar, de que todos estemos claros qué es el efecto invernadero, que es la imposibilidad de la energía radiante del Sol de salir o de dispersarse porque la atmósfera la retiene. Y lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que hay más gases en la atmósfera, y entonces la tasa de retención de los gases de efecto invernadero es mayor, y la tasa de rebote es mayor hacia el suelo, y el efecto es un incremento de la temperatura media planetaria. Eh, la podemos medir en cualquier ámbito territorial, a nivel de un país, a nivel de una provincia, a nivel de un distrito, a nivel de una finca. En todos los casos, si tuviéramos
la forma de tener antecedentes, eh, pudiéramos ver que esta temperatura va creciendo en cualquier parte del planeta. Entonces, el efecto invernadero tiene como consecuencia el incremento de temperatura. Y este incremento de temperatura está haciendo cambiar el clima y por eso se llama cambio climático al efecto del efecto invernadero. Realmente ese es como el tema en que nos vamos a incursionar hoy un poco. Este, eh, ¿Qué les puedo decir? Tenemos que empezar a definir qué es un gas de efecto invernadero. Em, un gas de efecto invernadero puede ser un gas natural, como es el metano, o como es el dióxido de carbono o el óxido nitroso, que son los tres gases a los que les vamos a dar mucha importancia en estos días, o gases hechos por el hombre. Aquí la palabra antropogénico va a decir siempre hecho por el hombre, como el hexafluoruro de azufre, que también es un gas que pues se usa mucho en los sistemas eléctricos y que tiene un alto potencial de calentamiento global. Y bueno, estos gases, tanto naturales o antropogénicos, se absorben energía de la radiación del sol y emiten radiaciones del espectro de radiación infrarroja, principalmente, ¿se acuerdan? Hay diferentes tipos de radiación. eh, el espectro visible, el ultravioleta, el infrarrojo, que son los que están cercanos. Y en el caso de los gases de efecto invernadero, para ir entrando en materia, lo que hacen es emiten radiación infrarroja que genera calor. Toda radiación infrarroja genera calor. Y entonces es ahí donde la superficie de la Tierra se empieza a calentar, eh, porque no puede salir, rebota, y ese efecto rebote hace que cada vez se caliente más, pues todo el planeta. Bueno, y a eso es lo que se le llama gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero, pues desde el vapor de agua, ¿verdad? Dependiendo de la altura donde esté, si está muy bajo, comienza el vapor de agua, o sea, las nubes empiezan a calentarnos en la superficie de la Tierra. El dióxido de carbono, que es el principal gas antropogénico, aunque sea natural, esa de emisión antropogénica, el gas es natural, pero la emisión es antropogénica. La acción de liberar el gas natural, que es el dióxido de carbono, que además es como la moneda energética de la vida, esa acción de liberarlo, es la acción antropogénica, es el que nos tiene mayormente en el problema que estamos. El dióxido de carbono es el gas que se ha liberado más en la atmósfera desde la era industrial, desde el inicio de la era industrial. El dióxido de carbono, el óxido nitroso, perdón, que es un gas que no tiene la C de carbono, no es un gas que tenga el elemento carbono, pero es de efecto invernadero. Ahorita vemos por qué lo incluimos, aunque no tenga la C de carbono. El óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento global muy alto. Ahorita vemos los potenciales de calentamiento global. Es uno de los tres gases principales de la agricultura. Es el tercero en calentamiento, en cantidad en la atmósfera. El CO2 es el primero. El metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante en la atmósfera. También es natural, lo emiten los pantanos, los volcanes, las vacas, pero también el efecto antropogénico de la acción del hombre ha hecho que se produzca en gran cantidad. Tiene un potencial de calentamiento global no tan alto como el óxido nitroso, pero sí mucho más alto que el dióxido de carbono. El ozono como tal, yo lo puse como ejemplo porque depende a la altura donde está en la atmósfera. Puede ser gas de efecto invernadero o puede ser el gas de la vida, como le llaman, que es en la troposfera. Este gas es el que filtra los rayos ultravioletas cuando vienen del sol
Y los UV, que son los que perjudican a la vida, los filtra, siempre entra un poquito, por eso están los índices de radiación que tenemos que estar viendo para ver si nos ponemos más bloqueador o no, o sombrero y anteojos. Pero este gas depende de la altura donde está. Como les decía, si está en la troposfera, 12, 15 kilómetros arriba de las cabezas de nosotros, es el gas de la vida, es el que filtra la mayor cantidad de rayos ultravioleta, pero a 3.000 o a 4.000 metros de altura sobre la cabeza de nosotros es un gas de efecto invernadero y no sirve como filtrador de del UV. O sea, donde sirve como filtro es en la troposfera, ¿verdad? Entonces es complejo esto. Es el gas de la vida, ¿por qué? Porque si no estuviera la capa de ozono, no existiría vida en el planeta porque prácticamente todos hubiéramos muerto de diferentes enfermedades que produce la radiación. Bueno, ya les dije otros como gases de efecto invernadero totalmente sintéticos como los holocarbonados y otras sustancias que contienen cloro o bromo o hexafluoruro de azufre, que ya lo mencioné. Todos estos holocarbonados están en las casas de nosotros, en los refrigeradores, en los aires acondicionados. Todos estos son sintéticos y son gases resistentes a la presión y cuando se pasan por un compresor se enfrían y bueno, por eso se usan para los sistemas de enfriamiento. Y el problema de estos gases es que tienen potenciales de calentamiento global de miles de veces más que cualquiera de los naturales y pues el efecto es muy, muy fuerte en la atmósfera con solo liberar un poquito. Em, Uno dice, estos gases que nos usa, como les digo, en la mayoría de las refrigeradoras, aparatos de acondicionados, de los carros, de los sitios de trabajo de uno y hasta en las mismas casas o centros comerciales, son los gases que se usan. Y esto normalmente no se ve de esa forma. Esos gases, si se liberan a la atmósfera, tienen gran potencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no debemos dejar que se liberen nunca, y siempre que estén contenidos dentro de los sistemas de refrigeración. Y cuando vayamos a arreglar la refrigeradora, si vemos que el señor saca un cincel y un martillo, lo tenemos que parar, porque lo normal es que estos gases mejor se liberen para arreglar los equipos, pero ahora es prohibido. Lo que pasa es que no hay nadie vigilando, mucha gente no sabe, se tiene que colectar el gas, eh, se puede volver a inyectar al mismo aparato o si se va a cambiar de gas, en el caso de que se cambie de compresores más modernos, se tiene que hacer un buen depósito de ese gas en algún contenedor más grande y después reciclarlo. Todo eso es importante porque estas sustancias son las que nos tienen como nos tienen, calentando el planeta. El hexafluoruro de azufre, por ejemplo, es el gas que utilizan todos los medidores de luz. Esto es solo para ver para arriba ahí en el poste, perdón, el poste que está cercano al sitio donde estamos nosotros. Todos estos aparatos eh, de la luz contienen hexafluoruro de azufre porque es un gas aislante. En lugar de ponerle eh, cintas aislantes de plástico y todo eso, como no se puede porque son voltajes muy altos, estos contenedores se llenan de, de hexafluoruro de azufre y pues cuando explotan, ahí que oímos por la casa y que se va un apagón, se libera. Tienen potenciales de calentamiento global de 3.600, 4.000 o 5.000 veces más que el CO2, ¿verdad? Entonces, un kilo de, de estos gases en la atmósfera hace varias toneladas de cualquiera de estos otros. Muchos de estos gases también vienen en los aerosoles. Ya ahora los clorofluorocarbonados no están aquí entre esos.
eran los que dañaban la capa de ozono, principalmente la que está en la estratosfera, que es la que nos sirve para la vida. Y bueno, pero eso se prohibió hace años. Y sin embargo, los propelentes que se usan para este tipo de envases a presión eh, ahora son de efecto invernadero, aunque no destruyen la capa de ozono. Siguen teniendo el efecto invernadero. Entonces aquí hay que diferenciar cuáles son los gases de efecto invernadero y cuáles son los gases que destruyen la capa de ozono, y que el mismo ozono, dependiendo de la altura donde esté, puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad? Eso es. Un poco el tema de por qué el interés en el cambio climático, cómo estamos al día de hoy. Esto es, bueno, lo más reciente que conseguí. Pues en este caso es al mes pasado. Estos son datos del gobierno de los Estados Unidos, y específicamente son de NASA. Y eh, para comentarles un poco, antes de la era preindustrial, allá por 1700 y algo, eh, la, los niveles de partes por millón de CO2 en la atmósfera eran alrededor de 276 ppm. Conforme fuimos metiéndonos a la vida de los combustibles fósiles, y esto empezó a crecer. Y bueno, a junio de este año tenemos 421 partes por millón de este gas en la atmósfera. Ha crecido prácticamente un poquito menos del doble, pero ya casi vamos a ser el doble. Y es el principal gas de efecto invernadero, no por su potencial de calentamiento global, porque aquí dice uno, ¿verdad? Es a un horizonte de 100 años, sino porque es el que se libera en mayor cantidad. Entonces, este gas tiene un potencial de uno. Este es un número arbitrario, que se tomó. El CO2 calienta uno, pero calienta por más de 100 años, casi por 1000 años, como el primer día de emitido. Ese es el problema que tenemos con este gas. Y vamos a tenerle un potencial de calentamiento global a un horizonte de 100 años de uno. El otro gas, segundo más importante, que vimos que también es muy importante en la agricultura, es el metano. El metano, bueno, las mediciones no son tan frecuentes como las del CO2, que lo llevan día a día. Estas están hasta el final del 2022. Estas son en partes por billón. Vean, estas son en partes por millón y estas son en partes por billón. Este es 1 millón de veces más pequeña la medición. Por eso estaba en ppb y este está en ppm. Vamos por 1912 partes por billón de metano en la atmósfera, medido desde casi la década de los 80 aquí. Pues ese es el tema que está creciendo. Ustedes pueden ver aquí, este es un caso muy particular, que hubo una época en que se estabilizó. Y es reciente, esta época aquí acaba en el 2010, en el 2007, perdón. Es una época que empezó como en el 98 y se acabó en el 2007. Esta época no tiene explicación de por qué se estabilizó el metano en la atmósfera, pero después ha seguido subiendo. La tendencia última es con una tasa muy fuerte. ¿Y qué es el problema de este gas? Que es 21 veces más calorífico que el CO2. Entonces, 1 kilo de metano calienta como 21 kilos de CO2 a 100 años. Lo que pasa con este gas es que este gas se llama gas de vida corta en la atmósfera porque solo dura entre 10 y 12 años. Pero
en los primeros 4 años de emitido, es muy fuerte su potencial de calentamiento global, en promedio es 21. Y entonces, por eso se habla ahora de tanto del metano. ¿Por qué? Porque algunos creen que si logramos disminuir las emisiones de metano ya hoy, podemos enfriar el planeta un poco para no llegar a los límites que ahorita vamos a ver. Entonces hay toda una estrategia a nivel mundial para dejar de emitir metano, pero el problema es que a los países que les toca bajarlo es a los países del sur global, ¿verdad? Es a los países en vías de desarrollo. O sea, lo que le están diciendo a los países en vías de desarrollo, hagan ustedes el sacrificio porque ya yo contaminé mucho. Más o menos es como eso. Entonces aquí hay bastante controversia en esto del metano, ahí lo vamos a ir viendo. Pero es el segundo gas de efecto invernadero, tiene un potencial de 21, este 21 lo vamos a estar usando, este uno también. Y es importante. El tercer gas de efecto invernadero más importante de efecto invernadero es el óxido nitroso. Este, como les decía, tiene un potencial de calentamiento global muy, muy fuerte, 310 veces más que el CO2. O sea, que prácticamente, para decirlo así, una finca que emita 3 kilos al año de este gas, está emitiendo casi una tonelada equivalente de CO2, ¿verdad? Porque es 3 por 310. Es muy fuerte y también es el otro gas que va en aumento. Este gas también se mide en partes por billón, ¿verdad? Y además es un gas de vida larga. No, aquí tenemos en la vida, porque ahora, por eso son estos horizontes. La vida media de este gas en la atmósfera es de 82 años, de 82 a 86 años. Para recordar, este es de cientos de años, casi 1000 años, pero bueno, el horizonte sí llega hasta 100. Y este es de 10 a 12 años. Este, y este calienta una vez, esta calienta 21 veces más que este, y este calienta 310 veces más que este. Aquí están, y eso se llaman potenciales de calentamiento global. Y bueno, eso es algo de lo que tenemos que estar monitoreando y vamos a usar mucho. El otro tema, señor, Don Sergio, una pregunta. Digamos, si un gas tiene la posibilidad de durar 80 años, pensemos en la atmósfera, ese daño que él provoca, lo provoca en toda esa estancia en la atmósfera, digamos, no es que es reincidente el daño, que el daño lo provoca cada 10 años o cada 20 años, sino que ese daño yo lo tengo que distribuir, día a día, pensemos, esa era la pregunta, si digamos día a ese día, daño, por ejemplo, ese 21 veces que provoca el daño, que es superior, lo provoca todos los días, ese es todos los días. Ese es el problema. Es durante el periodo de los 12 años o de los 82, 86 años o de los 100 o más años. Ese es el problema de los gases de efecto invernadero, que tienen un efecto que se llama acumulativo. Muchas gracias por la pregunta porque eso se me había olvidado. Durante su vida media, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas serios que tenemos y por eso todos los días nos calentamos más, ¿verdad? Eh, Aquí estamos como en la fase de solo emisiones, ¿verdad? Pero ese es uno de los problemas que tenemos, precisamente por lo que nos estamos calentando. Es porque día a día, mientras el gas tenga esa vida en la atmósfera, está calentando. Y vean estos que están aquí para abajo, todos son gases, eh, pues hechos por el hombre. Estos no existen en la naturaleza. Y vean los potenciales de calentamiento global. Este gas yo lo traje a colación porque es el de la mayoría de los refrigeradores nuestros. Es 10.350 veces más calorífico que el CO2. Entonces, pues, a no dejar salir el gas de la refri, ¿verdad? Y el FS6, que es el gas de los medidores, es 23.900 veces más calorífico que el CO2. O sea, un kilo
de FS6 que más o menos tienen los medidores cuando estallan, ¿verdad? Equivalen a 23.900 kilos de CO2. Y también es acumulativo, ¿verdad? Y estos gases, bueno, la vida media de estos gases en la atmósfera es muy relativa. Algunos son muy inestables, pero producen otros efectos. Eh, Producen destrucción de la capa de ozono. Bueno, ya vimos que muchos ya se han eliminado, todos los fluorocarbonados. Producen lluvia ácida, que rumbra los techos y corroe todas las cosas de metal. Producen otro tipo de asociaciones con bromo y otros que perjudican la piel. O sea, no solo es el efecto invernadero, sino es que tiene múltiples efectos estos otros gases, ¿verdad? Que no existían en la atmósfera hace 200 años. Y bueno, eso se los voy a pasar. Este es el link, ahí se los voy a pasar con todo el link de el nacional. Este es al 2022, donde están todos los potenciales de calentamiento global de los gases de efecto invernadero que tenemos en Costa Rica en uso, ¿verdad? O que emitimos. Ellos, el instituto, para hablar un poco de esto, en el tema de la rectoría de este tema de cambio climático, el rector es el Ministerio de Ambiente y su brazo técnico en la medición de gases de efecto invernadero es el Instituto Meteorológico Nacional, que hace, bueno, cada 2 años más o menos, un inventario nacional de gases, pero que todos los años saca este boletín de, de factores de emisión de gases de efecto invernadero y absorción de carbono. Ellos todos los años están actualizándolo porque en la medida que haya más gases de efecto invernadero en la atmósfera, eh, las proporciones se pueden ir moviendo. Entonces, ellos lo actualizan. Es bueno estar al tanto y bueno, ahí cuando este link les va a quedar, solo dale clic ahí, ya van a accesar al de este año, que es el que está vigente. Y de lo que decía un Minor, un poco en este sentido, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estamos asustados? Bueno, porque si nos vamos 800.000 años para atrás en el planeta, aparentemente nunca habíamos tenido más CO2 en la atmósfera que el que muestra esta línea. O sea, como yo había hablado, 270 partes por millón al inicio de la era industrial. En algunos momentos, hace 300.000 años, en el final del periodo carbonífero, tuvimos 300 partes por millón. Bueno, aquí estamos en el periodo preindustrial, pero vean el caso de nosotros entre 1950 y este momento. Es en esta forma porque, bueno, es muy corto, geológicamente hablando, es muy corto el tiempo, pero es increíble lo que hemos aumentado de gases de efecto invernadero, y lo que hemos hecho es como darle vuelta a la perilla de la cocina, para que salga más gas, y básicamente es como en ese sentido. Entonces, tenemos mucho, mucho problema por las emisiones que hemos tenido en estos años. Eh, Aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros estamos liberando desde aquí hasta aquí todos estos picos de gas que duraron casi 1 millón de años en quedar enterrados. Y pues los estamos liberando en forma de combustibles y por eso estamos teniendo esos niveles. ¿Se acuerdan de la primera ley de la termodinámica? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y entonces lo que estamos haciendo. Un poco para entender, porque después se puede malinterpretar el asunto de que solo la agricultura emite. Pues no,
todo emite, ¿verdad? Cualquier acción antropogénica tiene una emisión. Hasta el vivir nosotros, simplemente respirar. Y hay unos temas que normalmente se invisibilizan porque no conviene en algunos casos que se conozcan. Pero, ¿por qué digo esto? Porque hemos tenido comentarios de que yo no emito, son ustedes los agricultores, son ustedes los ganaderos, son ustedes los vagoneteros, son ustedes los de los buses, porque yo trabajo con una computadora. Y no es tan cierto. Resulta que el tema de la computadora es que en un país como este, como Costa Rica, pues es cierto que no se emite porque no se hacen computadoras. Pero en China o en otros lados donde se hacen las computadoras, se emite por la computadora que yo estoy demandando. El otro tema en gases de efecto invernadero es que la emisión es local, pero el efecto es global, ¿verdad? No importa dónde se emita, el efecto va a ser para todo el mundo. Entonces, no conoce fronteras. Hay puntos de calentamiento más en algunos países porque se está emitiendo más constantemente que en otros, pero el efecto es para todo el mundo. Entonces, podemos ver ahí que una computadora de bajo costo, como seguro la que estoy yo, para su confección, se emite, tiene una huella de carbono de 200 kilogramos de CO2 equivalente. Ya vamos a empezar a ver que le vamos a empezar a poner esta E que ahora aparece, que es en base a los potenciales de calentamiento global. Eh, Aquí estamos tomando en cuenta el metano, el óxido nitroso y todos los demás, porque cuando tiene esta E, ya todos los hemos multiplicado por 310, por 21, por 29.000, o por 1 si es CO2, ¿verdad? Y así ya los podemos sumar, porque todos los hemos transformado a una unidad común que es CO2 equivalente, al transformarlos por el potencial de calentamiento global. Y bueno, aquí están 200 kilogramos de CO2 equivalente para una computadora de bajo costo. Entonces ahí podemos estar, los que tenemos una computadora al frente, podemos decir yo, y yo, y yo, y yo, y bueno, aquí podemos sumar varias toneladas de CO2 equivalente que se emitieron por las computadoras que tenemos. Por el celular que tenemos, pesa menos de 100 gramos. Un celular entre menos pese es más valioso en términos económicos, pero posiblemente entre menos pese tiene más huella de carbono. Y entonces ahí también tenemos, sí, claro, en Costa Rica no tenemos emisión por la confección de celulares, pero eso no quiere decir que yo no esté demandando un celular que se hizo no sé, en Corea del Sur. Por una computadora de escritorio, de aquellas grandotas que eran como una torre. Y además, si yo estoy en un país que no es como Costa Rica, que tiene mucha energía verde eléctrica, y yo estoy utilizando para mi cargador, para mis baterías, e incluso esto aplica para los carros eléctricos también, eh, electricidad que es generada con CO2, con energía fósil, pues entonces hay que agregarle eso a la huella de carbono, ¿verdad? De este aparatito. Eso aquí en Costa Rica, pues casi que no sucede esta cosa, pero en muchos países del mundo, sí, es nada más del país del norte nuestro que casi todo es con esto. Todos los productos y servicios tienen una huella de carbono, eso es lo que se llama huella de carbono desde el origen. Y cada persona, de acuerdo a su estilo, es responsable de su huella de carbono. Si a mí me gusta tener la pantalla último modelo, la computadora último modelo y el celular último modelo, bueno, si tienen mi edad, han gastado como 10, ¿verdad? Entonces, eso hace que entre más yo demande este tipo de artículos, más emisión va a haber por su confección o hechura, ¿verdad? No necesariamente en Costa Rica. Entonces, mi huella de carbono es mucho más fuerte que otro que demande menos equipos de este tipo. Y eso a veces no se ve de esa forma. Y principalmente en tecnologías de la información. En general, se dice que las tecnologías de la información, estas empresas son muy herméticas
en dar información al respecto. Vea la información, e incluso he estado para hablar con ustedes viendo si actualizaba este dato y es prácticamente imposible. Entonces, esto lo que hace es, como decirles a ustedes, no solo la agricultura, que es a lo que nos vamos a dedicar ahorita después a ver, contamina, sino que son muchas cosas de uso nuestro y de uso cotidiano, aunque no las producimos aquí, ¿verdad? Pero como decimos, si somos demandantes de esa tecnología, somos consumidores de esa tecnología, estamos fomentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya para ir entrando en el tema de la agricultura, eh, bueno, la agricultura es una gran emisora de gases de efecto invernadero, no hay duda. Esto es un esquema ya viejo, pero bueno, que es muy simple, eh, que dice, bueno, mm, cómo es, qué emite la agricultura, la fermentación entérica de las vacas, el estiércol de los animales y la orina, los fertilizantes, pues si procesamos algún producto, si hacemos queso, tenemos un calderín o algo para pasteurizar la leche, todo el tema de transformación de los alimentos ocupa mucha emisión. La quema de biomasa, ya sea que fueran charrales, rastrojos, pastos para renovar. El arroz anegado es un gran emisor de metano. En Costa Rica no tenemos mucho arroz anegado. La maquinaria agrícola, el bombeo de agua para el riego, todas estas actividades agrícolas son emisoras, son como responsables de alrededor del 30% de las emisiones globales. Y bueno, esto está en otras medidas que ya hablamos para ir internalizándonos en el tema. Ahorita lo vamos a ver más específicamente. Ya hablamos de la E, que es todo multiplicado por el factor de calentamiento global. eh, y ahora estamos aquí usando una M y una T minúscula. Esto es muy sencillo para los que tienen familiarización con cómputo. Estos son megatoneladas, en este caso son miles de toneladas. Y entonces vamos a empezar a usar también esa nomenclatura de las unidades de masa internacional. Eh, ¿Qué es lo que tiene la agricultura de bueno que no tienen los que fabrican celulares, los que fabrican carros, los que fabrican zapatos? Que sí tiene la parte agrícola o, como yo decía, los ecosistemas al principio, es que también remueven carbono de la atmósfera, de ese carbono ocioso que nos está calentando, porque pues, a través de la fotosíntesis ellos capturan CO2 y por eso llamamos absorción de carbono. Por eso siempre se pone gases de efecto invernadero y absorción de carbono. No ponemos absorción de gases de efecto invernadero, ponemos absorción de carbono porque el único elemento que podemos capturar de nuevo es el carbono. Entonces, ya no es en forma de gas, sino ya es en forma de un carbohidrato, en forma de una vitamina, en forma de una proteína, en forma de madera, en forma de una hoja, de una raíz. Este, y entonces esa es la gran ventaja que nosotros tenemos para reducir la huella de carbono, ¿verdad? Porque aquí, bueno, como decían las abuelas de nosotros, el que peca y reza empata. Y por eso en la agricultura se hace tan difícil el tema de los gases de efecto invernadero, porque hay emisiones y hay remociones, o absorciones de carbono. Entonces, tenemos que establecer un balance, ¿verdad? Entre estas, cuánto emito y cuánto remuevo o absorbo de carbono y cuánto emito de gases de efecto invernadero. Esa es como una de las cuestiones en que nos vamos a centrar de aquí en adelante, porque vamos a irnos mucho al tema agrícola. Si estuviéramos en un banco, en un hospital, nos quedamos en este ámbito. Bueno, lo que les decía, la agricultura
sostenible y tiene una huella de carbono tenue porque la puede reducir dependiendo de cómo haga la agricultura, el productor, nula o incluso positiva. Vamos a ver casos de gente que ha logrado neutralizar todas sus emociones a través de remociones de carbono. Bueno, hablar un poco de los ciclos de carbono, esto lo voy a pasar rápido porque yo supongo que ustedes y principalmente los profesores de ciencias y los profesores de la parte agropecuaria lo tienen bastante bien claro. Todo esto se basa en los ciclos de carbono, ¿verdad? Que suceden dentro de la biosfera. Yo esto se lo voy a hacer pasar, pero en agronomía, solo para estar claros, puede entenderse como el reciclaje de nutrientes, ¿verdad? Normalmente nosotros hablamos así. El pilar de estos ciclos es la primera ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan? La, eh, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo ciclo tiene dos componentes básicos, solo para ir recordando. Una reserva o almacén o depósito, que no es biológico, pero sí es muy amplio y se mueve lento. Por ejemplo, la reserva de nitrógeno nuestra es la atmósfera, que tiene 76% es compuesta de nitrógeno como N2. Y bueno, de ahí es donde se toma todo el nitrógeno para hacer los fertilizantes, para el suelo, para el amoníaco. Y tiene una porción cíclica pequeña, pero activa y que efectúa un intercambio rápido entre los organismos y el entorno. Por ejemplo, cuando nosotros orinamos, estamos vertiendo mucho amoníaco, en cantidades muy concentradas. Una parte se va a denitrificar y otra parte se va a convertir en en nitratos para las plantas, o para las aguas, o para la contaminación incluso. Este, y eso desde el punto de vista ecológico, los ciclos se pueden dividir de los de tipo gaseoso, como los que estamos hablando nosotros, para los cuales la reserva está en la atmósfera de los océanos, como ya hablamos, el nitrógeno, o de tipo sedimentario, donde la corteza terrestre es la reserva. Hay un caso que es la cal, ¿verdad? Para hacer el cemento. En ambos casos se requiere algún tipo de energía para estos ciclos. Esto es solo como recordatorio. Y bueno, el tema que nos tiene aquí es que este ciclo fósil se rompió ya, solo que vinieron los dinosaurios por otro montón de millones de años a comerse plantas y que estas crecieran mucho con el tema de cambio climático y que estas, bueno, no fueron los dinosaurios, fueron las plantas, los helechos que quedaron enterrados y que se formaran petróleo. Lo que sucedió es que mm, la atmósfera se fue limpiando de carbono para que nos llegáramos los mamíferos y los organismos que estamos hoy habitando el planeta, y eso quedó a mucha profundidad. Y bueno, el hombre lo está sacando en muy corto tiempo. Esto duró millones de años, esto ha durado menos de 200 años. Y bueno, entonces se rompió el ciclo porque no va a haber otra vez esa evolución, por lo menos en un millón de años. Y lo que nos queda son los ciclos rápidos, estos. Y ahí la agricultura es bastante buena. En estos ciclos rápidos, donde este proceso de fotosíntesis es vital, ¿verdad? Este, También tenemos que ellas emiten CO2 a través de la respiración, las plantas. Nos producen alimentos que después nosotros vamos a agregar también en CO2, pero aquí le vamos a poner otro nombre y nos vamos a ir llenando de este tipo de cuestiones, de índices biogénicos, ¿verdad? Aquí todo, vea, tiene biogénico, 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 para diferenciarlo del fósil, ¿verdad? Que es el que nos está causando el problema en la atmósfera. Estos biogénicos, ahorita vamos a ver que más bien los tenemos que estimular para que esto suceda muy rápido, porque aunque no repara el daño, atenúa el daño. Un poco dependiendo de cómo manejemos estos asuntos, y por eso estamos hoy hablando aquí, porque los únicos ciclos son estos, que son ciclos cortos, son muy rápidos,
Aquí podemos hablar de rapidez de 100 años de crecimiento de un árbol, 80 años, 60 años, y de muy rápidos como el de una lechuga, ¿verdad? Extremadamente rápidos, todos son rápidos, todos entran en la clasificación de rápidos porque estas entran en la clasificación de millones de años en asuntos de tiempo. Y entonces, esa es como la diferencia que tenemos. Em, También lo que hablábamos para seguir poniéndole índices a todo esto, así como hay dióxido de carbono biogénico, hay metano biogénico. Como decíamos, el metano es un ciclo de 10 a 12 años en la atmósfera. Si es biogénico y tenemos vacas emitiendo metano, un ambiente bastante bueno como que es el que queremos que se promueva, la emisión va a ser constante, pero como se verá en 12 años, la concentración va a ser constante. No va a producirse lo que dijo Dominor. Si se va a producir durante 12 años, se va a acumular que yo estoy emitiendo, pero a los 12 años esto se vuelve constante porque ya el otro se volvió a hacer CO2, lo agarraron las plantas que crecen en mi finca y lo bajé al suelo, un poco quedará en el pasto, otro en las raíces, otro lo comerán los animales, volverá a subir, pero será el mismo, la misma cantidad o masa, ¿verdad? Este es el metano biogénico. También hay CO2 biogénico, como el de los trapiches, de la caña, también lo vamos a ver. Es de la vida, por eso le llamamos biogénico, se produce no de la energía, aunque los fósiles también son de la vida porque algún momento fueron vida, pero ya se les llama fósiles porque sucedió hace millones de años. Esto es biogénico, es de la vida actual, para llamarle de alguna forma. Ya vimos que son ciclos cortos y naturales. En el caso de nosotros tratamos de que sean lo más naturales posibles. No se almacenan por largo tiempo, ¿verdad? Es un ciclo muy corto en la atmósfera, pero eso hace que estén sacándose un poco de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Em, el CO2 fósil es el que nos tiene como nos tiene, como ya hablamos y ya conocemos, se almacena por más de 100 años en la atmósfera, casi por 1000 años. Se acumula, como decía Dominor, es un efecto acumulativo, ¿verdad? Se va acumulando. No importa que la emisión, que yo emita 1 kilo por todos los días por ir al trabajo, porque enciendo el carro por un tiempo que emite 1 kilo en la combustión del diésel o gasolina que uso, ese se va a ir acumulando ahí cada día más y más y más. Es en una sola vía, ¿verdad? Eso, por eso llamamos que es acumulativo y pues es el que nos tiene mm, calentando el planeta. No sé si hasta aquí hay algún comentario, duda o pregunta, Sergio, bueno, señor. aprovechando, mientras tal vez algún otro compañero o compañera quiera participar, en este tema uno escucha como en las noticias a veces unos dicen que bueno, la velocidad de las algas para fijar, ¿verdad? Otros dicen que es a través de los árboles. De repente uno ve que por más esfuerzo que se haga como de un lado, pareciera que la ecuación, y más adelante yo sé que lo vamos a ver, parece que la ecuación no tiende a equilibrarse, ¿verdad? Y por lo que dicen las noticias también. Pero en tantos esfuerzos que se hacen, pareciera, y tal vez puedes comentar algo en esa línea, usted como experto en el tema, pareciera como que la guerra de repente la tenemos como bien ganada como de un lado. Yo no digo que la totalidad ya tengamos que tirar como la toalla, pero sí pareciera que de repente no logramos equiparar con las herramientas que tenemos, ni con las algas, ni con los árboles, ni con los bosques, ni con el suelo. Pareciera que el daño es bastante fuerte. ¿Qué considera usted en ese tema, don Sergio? Sí, bueno, ya el daño es fuerte y está hecho, por decirlo de esa forma. Ahora lo que tenemos que procurar es que el daño no sea tan fuerte como para que no nos deje vivir. Eso es básicamente el gran tema. Y en ese tema, ustedes se acuerdan que en el 2015 hubo el Acuerdo de París, es el primer acuerdo mundial de cambio climático que es vinculante, o sea, los congresos de la República lo pasaron, nosotros lo pasamos en abril del 2016.
y ya es ley, ¿verdad? De la República. Y ahí mm, se in- bueno, se los puedo pasar ahí para que lo tengan, es corto, no es muy largo. Lo que dice en el capítulo 1 es para que, para que el promedio de la temperatura global no se incremente en 1,5 grados centígrados o que por lo menos nunca llegue a 2. Eso es lo que dice este asunto. Y ustedes pueden ver que, pues, bueno, ahorita vamos a ver ahí unas gráficas, que ya estamos como, desde que se firmó ahora ha aumentado como 1 grado. Entonces, eso, ahora ustedes dicen, pero este me habla de gases de efecto invernadero y ahora me dice que el Acuerdo de París está hecho en grados. Bueno, no echemos tantos gases de efecto invernadero como para que la temperatura aumente 1,5 y ojalá que nunca llegue a 2 más de lo que tenemos actualmente. Eso es básicamente. ¿Pero para qué? Para seguir viviendo. No es para remediar lo hecho. Lo hecho lo vamos a remediar en 200, 300 o 400 años y para eso tienen que pasar más cosas que pues la humanidad no está dispuesta a que pase, eh, como restringirnos de un montón de cosas modernas, como de reducir la población fuertemente. Entonces ahí empieza toda la controversia ética, en algunos casos, en otros socioeconómica, porque en el corto plazo, no, lo único que podemos hacer es sacar poquitos, ¿verdad? Para que nos dejen vivir mientras llegamos a un nivel donde ya nos estabilicemos y posiblemente ya el mundo no será como lo vivieron los bisabuelos de nosotros. Más o menos es por ahí lo que vemos. O sea, ya el daño está hecho. Recién salió un artículo científico en Nature, pero lo hicieron un video los de National Geographic sobre que ya se comprobó que estamos en el periodo antropogénico, sí, en el antropoceno, eh, precisamente por los signos que muestra la Tierra, que ya son irreversibles, ¿verdad? Cada periodo geológico que los antropólogos han dividido esto de la vida la vida en la Tierra ha sido en función de un evento que transformó la Tierra y que ya no volvió a ser igual. Y bueno, en eso, pues ojalá que en el antropoceno, por lo menos para las generaciones nuestras, lo que nos queda por vivir y las que vienen y las que tenemos chiquitas, no sea tan crítico, ¿verdad? Pero sí es más o menos en ese sentido. Señor, No, no, más bien muchas gracias por la respuesta. Yo creo que a veces de lo que nos cuesta y nosotros que estamos en el tema de la docencia y tenemos que ser optimistas, pero hablar de un punto sin retorno realmente es algo, sí. sé, muy, muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, no caer en eso porque no es la línea, pero más gracias por la respuesta, don No, Sergio. bueno, es un punto sin retorno, pero siguiendo que nos permita vivir, ¿verdad? El cambio climático, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para irnos entendiendo? Eso es como lo que nos queda por ver ahora. Bueno, vamos a ver que como esto es tan complicado para la mente humana, tiene tantas variables, es tan transversal y es tan acumulativo los efectos, y como no hay con qué comparar, porque no hemos vivido lo que estamos viviendo, entonces se vuelve complicado. Entonces, para los efectos del cambio climático, esto aplica para cualquier área productiva, pero en este caso vamos a hacerlo en función de la agricultura. El cambio climático se dio para su estudio en tres grandes áreas, eh, de trabajo y de conocimiento. La primera es la mitigación, que es ese efecto de parar la emisión de gases de efecto invernadero o de capturar lo que podamos, ¿verdad?
Y eso le llamamos mitigación. A veces mitigación, y es esa palabra precisamente, y ya no lo podemos eliminar, entonces mitiguémoslo. Básicamente eso es como lo que nos están diciendo. En la mitigación, pues lo que nos dicen es, tenemos que estudiar las reducciones de gases de efecto invernadero, principalmente los tres gases que ya vimos, que es por la abundancia, no por el potencial de calentamiento global, con lo que se emiten, que son los tres básicos, CO2 como CO2, sin la E, el metano y el óxido nitroso. Ya cuando le ponemos todo esto a la E latinizada, es porque hemos multiplicado el CO2 por 1, el metano por 21 y el CO2 el óxido nitroso por 310. Y entonces ya podemos ponerle la E porque ya podemos sumar. Este, y y también la captura y retención de carbono, como hablábamos, no aparece captura y retención de gases de efecto invernadero, sino captura y retención, remoción o absorción es equivalente de carbono, porque es el único gas que podemos sacar rápidamente de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Se han hecho cientos de máquinas, pero conectar una máquina a un sistema de combustión interna para sacar carbono de la atmósfera, eso sí es risible, ¿verdad? Quizás gasta más, emite más CO2 que el que está tratando de sacar. Por eso no se ha podido hacer algo de esto, porque siempre se ocupa energía. Y entonces mejor hemos decidido en el mundo que las plantas son la mejor forma, plantas en general, árboles, pastos, plantas hortícolas y silvestres, para hacer estos procesos de captura y retención de carbono. El otro gran tema es de la adaptación, precisamente es por lo que hablaba Don Minos. Miren, ya no podemos hacer nada. ¿Qué nos va a tocar? Adaptarnos a las nuevas condiciones de clima que vamos a estar teniendo. ¿Y a qué horizonte? Bueno, no sabemos porque todos los días el clima está cambiando. Y no nos damos cuenta porque eso es como cuando las mamás de nosotros eh, le dijo a la prima que nos llevara a bautizar hace muchos años, ¿verdad? Y solo ese día la prima nos alzó chiquititos y no volvió, no la volvimos a ver. Y después de 30 años nos encontramos con la madrina y va la mamá y el hijo y le dice a la mamá, a la madrina, ¿cómo ha cambiado este chiquito? Por supuesto que ha cambiado en 30 años. Pero la mamá le dice, no, hombre, siempre ha sido el mismo flacucho. Porque esa percepción tan diferente es porque una lo vio crecer todos los días y otro lo vio 2 veces en la vida. Y eso es lo que sucede con el tema de la adaptación al cambio climático. Nosotros no sentimos la necesidad de adaptarnos porque todos los días le subimos la velocidad al ventilador o ponemos el aire acondicionado más fuerte y nos sentimos que nada ha pasado. Eso es exactamente lo que pasa. Pero si vamos y le preguntamos a los abuelos cómo era antes, los abuelos nos van en relación al clima, tal vez va a haber una mezcla de muchas cosas, pero si sacamos ahí lo del clima, eh, nos dicen, ah, no, esto ha cambiado, aquí los inviernos eran así, los veranos eran asá, así llovía antes y ahora no llueve así, porque ellos tienen la percepción de otro momento, nosotros no. Y la adaptación, porque yo hago énfasis en todo eso y estoy quedándome varado como en adaptación, porque es muy importante actualmente. No es que arriba en la mitigación ya no hagamos nada, sino es que hay que seguir haciendo la mitigación, pero sabemos que la adaptación es lo que nos puede hacer seguir viviendo. Y seguir viviendo no solo a los humanos, sino a todos los seres vivos. Entonces aquí ¿y cómo podemos definir la adaptación? Son como los ajustes a los sistemas de producción, en el caso de la agricultura, para aumentar la resiliencia. Otra palabra, resiliencia, lo usaban los que fundían metales hace muchos años, que era la resistencia de un metal para unirse con otro, para fundirse y hacer como el bronce, por ejemplo, o el acero, que son mezclas de metales. Esa palabra ahora se usa mucho
para medir la adaptación. ¿Cuánta resiliencia tiene usted? Es cuánto aguanto yo porque me he adaptado ante el cambio climático. Y la otra, el otro tema es como es como ir al cementerio, ¿verdad? Es como ir a contar lo malo que pasó, la gestión del riesgo. No, yo le puse gestión del riesgo, pero realmente en la jerga de cambio climático se habla de pérdidas, de daños y pérdidas. Es exactamente como se traduce en la frase. Daños y pérdidas, eh, que es que puede haber un daño, que es una reducción a la producción o una vulnerabilidad, no mató, pero hizo daño. O la pérdida es cuando no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros en Costa Rica tenemos la gestión del riesgo y eso se aclichó mucho en Costa Rica por la ley de la Comisión Nacional, la ley de emergencias y la Comisión Nacional de Emergencias y lo frecuente que se hicieron las emergencias. Ya las emergencias no son emergencias, son parte de la rutina. Entonces, pues a nosotros se nos habitó decir gestión de riesgo. Pero realmente esta agrupa el estudio de las vulnerabilidades de los sistemas productivos a los eventos meteorológicos extremos, ¿verdad? Eh, que tiene que ver mucho con adaptación y que tiene que ver mucho con la mitigación. O sea, todo está entrelazado, pero lo hemos hecho de esa forma para poder hablar un poco más entendiblemente. Eh, También los intereses de, en el mundo de cada uno de estos temas es diferente. ¿A quién le interesa la mitigación? Bueno, a todo el mundo, ¿verdad? Ustedes pueden ver que ahora en la reunión de la CELAC con la Unión Europea, bueno, el presidente nuestro y varios lo hicieron también, fueron muy fuertes en este tema ambiental. El nuestro dijo, bueno, que nos vean con otros ojos porque nosotros somos carbono neutro, hemos hecho las cosas bien en el tema climático, tenemos una buena cobertura forestal, hemos podido seguir viviendo y comiendo con un 60% de cobertura forestal y eso implica que un reconocimiento, básicamente eso como fue más o menos lo que dijo, y entonces ahí se está refiriendo al el efecto en la mitigación que hemos tenido nosotros. ¿Y por qué? Porque eso está ligado al mercado de productos. Yo ahora tengo que demostrar que mi producto es sostenible en terceros mercados. En la Unión Europea, a partir del año entrante, todos los productos tienen que llevar huella de carbono. El Mercosur no ha firmado el Tratado de Libre Comercio con, señor, eh, Perdón, don Sergio, nada más ahí hacer una acotación, porque este comentario que lo llevas muy pertinente. Creo que es difícil no ver este tema de gases de efecto invernadero y que lo llevas hacia el tema pecuario, que va a tener una relación, principalmente ahí para los compañeros, con lo que tiene que ver con seguridad y soberanía alimentaria, ¿verdad? Que creo que hacia eso vas, que definitivamente aquellos países que no hagan en esta parte de gestión de riesgo una adaptación y por supuesto una mitigación, están poniendo, va más allá de comprarme un aire acondicionado si el clima calienta, ¿verdad? Porque eso lo puedo solucionar en mi oficina, pero si voy al supermercado y ahí no hay comida, ¿verdad? Ese ya es un tema un poco más profundo que también no deja de estar ligado. No era nada más un comentario, gracias. eso es exactamente, sí, eso es así. Eh, eso es como esa forma, como lo dijo Minor. Entonces, este asunto de la mitigación está más ligado al mercado de productos y se va a ir ligando más. La adaptación es de importancia local, ¿a quién le interesa la adaptación? Al productor, a- al que está a la par del río que cada vez se crece más. Es más de importancia local, es más difícil de hacer y de medir, porque la mitigación, vamos a ver ahorita, bueno, en los siguientes días, que es muy fácil medirla, medir cuánto emite una vaca, cuánto emite un suelo, cuánto emite un carro, eso es muy fácil, pero la adaptación es como un traje a la medida, es como cuando uno va al sastre para hacerse el vestido entero de la primera comunión, de casarse o lo que sea, esa es la medida
porque es para ese sitio, para esa circunstancia. Y por eso cuesta tanto entenderla. La adaptación en un sitio puede ser, no sé, cambiar de cultivo, porque ya el que había, del que se vivía ya no se da, y en otro sitio puede ser hacer más corta el periodo de cosecha para centralizar en el puro verano, porque ahora el verano cuesta mucho definirlo, cosas así. Y se relaciona con la competitividad, ¿verdad? Es que a ver si yo logro sobrevivir de la tierra, produciendo agricultura y ganadería. La gestión de riesgo se relaciona con las pérdidas de productos debido al clima, ¿verdad? Eso ya lo hablamos un poco. Y bueno, es como en ese sentido lo que estamos viendo. Eh, Estos son datos globales de IPCC. Este informe todavía está vigente, aunque sea viejo, no hay otro. Estas son las emisiones antropogénicas globales por sector económico. Y ahí pueden ustedes ver que el sector que se llama AFOLO, que son las siglas en inglés de agricultura, forestales y otros usos del suelo, que corresponde a es el 25% de las emisiones globales, un 24% es directas y un 1% es indirectas. Aquí hay otro tema, otra definición: indirectas, como la luz que produzco cuando uso CO2 o carbón de hulla para producir, como está haciendo ahora Alemania otra vez, que tuvo que encender las las plantas de carbón de hulla porque tienen problemas energéticos con el petróleo. Eh, los dos son malos, pero uno es más malo que otro. El petróleo era menos malo que la hulla en términos de contaminación. Y bueno, y esas son las indirectas. Las directas son las que se producen directamente en la finca. Y bueno, ustedes pueden ver que es muy importante, pero como bien decía Domino, también la agricultura, nosotros la tenemos que ver 3 veces al día con los alimentos, en el caso de que solo eso comamos, desayunemos, almorcemos y comemos. Es agricultura lo que estamos viendo en la mesa, no lo vemos en esa forma, pero lo vemos en forma de alimentos y nutrientes, pero realmente se ha producido un efecto invernadero producto de la agricultura. Estos son los otros sectores. Y ustedes pueden ver aquí que el sector industrial, el que hace las computadoras, el sector edificios, todos emiten los gases que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, más o menos es para contextualizar. En el tema de la agricultura, la ganadería es una fuerte emisora de gases de efecto invernadero. No hay duda, estas son diferentes medidas. eh, y lo que podemos ver es que independientemente de la forma como las hayamos medido, y para los suelos, la fermentación entérica, el manejo de los excretas, el cultivo del arroz o la totalidad, cualquiera eh, tipo de medida. Esta es una base de datos que es la más moderna, FAO, EPA de Estados Unidos, con diferentes metodologías. Todo básicamente indica que la ganadería es aproximadamente el 12% de las emisiones globales. La otra mitad, ¿se acuerda? 24% de la agricultura, es el resto. Y dentro de la ganadería, la fermentación entérica y la gestión del estiércol, principalmente en animales estabulados, y la fertilización nitrogenada a las pasturas, son las actividades que más aportan gases de efecto invernadero. Eso es más o menos lo que vemos en términos de total de emisiones por sector a nivel global, ¿verdad? Eh, la- los bovinos de carne son los que emiten más de ese 12%, ¿verdad? Los bovinos de leche, los cerdos, los búfalos, los pequeños rumiantes, cabras y ovejas, y otras aves de corral, gallinas, pavos, patos, emiten gases de efecto invernadero. Aquí ya está en CO2 equivalente. Pues la actividad ovina, entonces ya habíamos visto 24% de la agricultura a nivel nacional, mundial. De eso, la mitad, que es un 12%, es la actividad pecuaria. Y de ese
de ese 12, un 65%, casi un 7 y algo, de la emisión total de gases de efecto invernadero a nivel global es producto de la ganadería bovina. Por eso tienen a las pobres vacas en la mira. Aquí hay otros temas, ya vamos a ir terminando, que a quién le toca hacer la mitigación. Bueno, a las vacas, al ganadero. Bueno, de acuerdo a todo lo que se ha visto, la mejor forma de hacer mitigación es modificando los hábitos de consumo de las personas. Y ya eso desde hace muchos años se había planteado y así está todavía. Y cambiando las tecnologías que se utilizan para producir bienes y servicios. Se hizo una encuesta a nivel global hace muchos años, en los años 90, cuando casi nadie hablaba de esto, y se pusieron a ver cómo iban a reducir. Y bueno, la gente pasó por eso ahora tenemos que revisar etiquetas, que todo sea sostenible y, y que todo sea LED, ¿verdad? Televisores LED, todo, low emission, ¿verdad? Baja emisión. Entonces, eso es cambiando tecnologías y el otro es modificando hábitos de consumo. No hay otras formas. La otra es dejar de comer o dejar de vivir. Este, eh, la tendencia es que los consumidores prefieran que las empresas cambien. O sea, yo quiero que ir al supermercado y tener una leche carbono neutro o una carne que haya mitigado todas sus emisiones, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, pero yo quiero seguir consumiendo. Un poco de lo que está pasando en el mundo, de lo que se dice que tiene que pasar. Ya hemos visto de toda la problemática. Ahora es como ya estamos en la COP26, eso fue en el 2021. Dicen, ustedes están produciendo 50.000 millones de toneladas de carbono y para estar en un clima seguro solo hay que producir 20.000 millones de toneladas al 2050. Pero de todos los sectores de la humanidad estamos en 50.000. Entonces, lo que dicen, mire, si reducimos a todos los sectores porque no podemos reducir la alimentación, además la deforestación es una carambada que nos jode mucho, en el resto del mundo, en Costa Rica no hay, resulta que los demás sectores se tienen que eliminar, prácticamente todo el mundo a caballo otra vez. No, entonces tenemos que reducir los sistemas alimentarios, que emitan mucho menos para tener espacio para los demás sectores de la economía, pero también vamos a premiar las remociones, las absorciones o las capturas y retenciones de carbono, como quiera que las llamemos, que solo la agricultura puede hacer. El problema es que eso lo piensan los países desarrollados, ¿verdad? Y nos mandan a decir que ahora tenemos que gastar muy poco en sistemas alimentarios para que ellos puedan gastar mucho para vendernos cosas a nosotros, pero de nosotros sacamos la plata para comprar de aquí, pero y ellos quieren seguir viviendo muy bien. Entonces, aquí se plantea la controversia, ¿verdad? Las proyecciones de esta propuesta son interesantes, favorece a las personas de los países desarrollados porque podrán seguir viviendo muy bien, aumenta la dependencia alimentaria, lo que decía Don Minor, en un caso, alimentaria de los pobladores de los países en vías de desarrollo, porque dicen, ustedes tienen que disminuir porque tienen que tener más bosque. Es más, Costa Rica ya no debe tener un 48% de bosque, que fue la primera vez que se dijo que había que tener. Si no, después pasamos a un 50, después pasamos a un 56 y ahora andamos en un 60 y ahora dicen que un 80, ¿verdad? Y después van a decir que un 100 y entonces todos nos vamos a tener que ir. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. La presión es sobre los sistemas alimentarios eh, y por supuesto que los países que vivimos de los sistemas alimentarios para exportar productos, para vivir, para producir seguridad alimentaria, estaríamos condenados a una miseria de nutrición o a la compra de alimentos artificiales que nos darían las casas transnacionales que estarían en este espacio. Eso es básicamente como un gran problema ético que tenemos actualmente con este tema, con las propuestas que hay.
un poco para hablar de que hay diferentes formas de reducir eh, mm, o de medir la huella de carbono. Bueno, de medir el beneficio ambiental. Esta es la huella de carbono, es durante todo el encadenamiento. Aquí falta una N, productivo. Lo podemos hacer para cualquier producto. Y aquí es solo reduzca y reduzca y reduzca. Por eso todas las huellas de carbono ocupan tener estos numeritos. ¿Cuánto, cuánto emití yo para producir este brócoli? 30 gramos de CO2 equivalente. ¿Cuánto emití yo para producir este producto? 2.4 kilogramos de CO2. Y para en Reino Unido, en Japón, 323, este es el símbolo. En Corea, 100 gramos. Ven, la huella de carbono siempre va a tener numeritos de cuánto es esa lata de fresco que yo me estoy consumiendo, eh, esa, ese, ese queso, ese pan. Entonces vamos a tener que tener este numerito en todos. Indica cuánta cantidad se emitió por producto hasta que se etiquetó, no compensa las emisiones, implica solamente reduzca, 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 ¿verdad? Eso es la huella de carbono y es desde que inició el producto hasta que, aquí ya está hasta consumidor, pero ahora es hasta que se deposita adecuadamente los recipientes. Es el ciclo de vida, por ejemplo, de un producto como la leche, es desde la finca, desde la vaca, hasta el tratamiento de la basura, como había dicho. Todo esto hay que estarlo midiendo para poder sacar estos valores en gramos de CO2 equivalente, como ya vimos, que es como expresamos todo ahora. Son gramos en masa o peso, y es en esa vía como se usa, y todo va en ese sentido. Este. La Don mitigación, Sergio, como decía señor. en esta diapositiva anterior, lo que presentas por países no es para el mismo producto, ¿verdad? Solamente me No, quedaba no, como la... son Ah, ok, ok. ejemplos son ejemplos, pero las, las formas, las etiquetas son como de cómo han utilizado los países. Sí, señor. Eso sí, Gracias. ¿verdad? Y los logos son en todos los países, o sea, en el Reino Unido se usa este, en Japón se usa este, en Corea se usa este. Básicamente era, pero no son no es para el mismo producto. Bueno, Gracias. en Costa Rica la mitigación se establece como la, como la carbono neutralidad. Esto se hizo en el 2007, la proclama de Oscar Arias de país carbono neutro. Se quedó bien, se clichó bien. eh, implica los dos conceptos de la mitigación, que además de reducción de emisiones, como las que hemos visto anteriormente, permite la remoción o la compensación o la captura o la absorción de carbono, ¿verdad? Eh, Nosotros somos muy importantes. Este ya es muy viejo, pero se mantiene la misma proporción. Creo que ahora es como un 20 y algo, 29, pero se mantiene. Este, y bueno, nosotros hemos mantenido la carbono neutralidad y entonces ahí la diferencia es que hay que reducir, pero también lo que no se pueda reducir se puede compensar por remociones que también se transforman en CO2 equivalente, ¿verdad? Después de llegar al límite de las reducciones, porque las reducciones tendrán un límite. Y, y el otro problema, y un problemita que tenemos, es que se limita a las emisiones de la organización. Podemos hacer carbono neutral a un hospital, a una finca, a una televisora, a un banco, pero no podemos hacer a una fábrica de zapatos, por ejemplo, pero no podemos hacer que los zapatos sean carbono neutro. Una cosa es que la fábrica sea carbono neutro y otra cosa es que los zapatos sean carbono neutro. Eso lo vamos a ver después. Y por eso decimos que está dirigida a los procesos de la organización y no al producto. O sea, el Banco Popular pone, yo soy carbono neutro, pero no puede poner en cada tarjeta de crédito que da que esa tarjeta es carbono neutro. Ese es como el gran problema. Sería una finca que produce leche o queso que diga yo soy carbono neutro, puede decir proviene de una finca carbono neutro, eso lo puede decir el producto,
pero no puede decir que el producto es carbono neutro, porque ese producto está usando transporte de otras personas que no se sabe si son carbono neutro, está usando concentrados de otros productores de unas casas comerciales que no se saben cuál es la huella de carbono. Entonces no se puede determinar si el producto es neutro. Lo que sí se puede determinar es que lo que hace el productor dentro de los límites de la finca sí es carbono neutro. Y por eso tenemos ese problema. Este es un caso típico de hace muchos años, lo hizo ahí unos compañeros, eh, del caso de la caña de azúcar. Nosotros vemos esto normalmente en los ingenios y cuando pasamos por los ingenios decimos qué contaminación, pero ya hoy podemos, para ir terminando, podemos decir que no es tanta la contaminación si esto es CO2 biogénico y se recicla porque en un año estará otra vez en la planta en forma de azúcar, eh, porque el 42% de la energía que usa el ingenio es proveniente del bagazo, que es biogénico, y donde estripan para sacarle el jugo a la caña. Y entonces, eso lo usan en las calderas para producir energía, para mover el equipo. Como se convierte en CO2, sale por una chimenea. eh, Habrá un poco de emisión fósil cuando se inicia con la caldera, después se pasa a bagazo. Pero entonces resulta que la caña es uno de los productos más fáciles de convertir en carbono neutro porque se tiene bien establecido eh, cuál es su ciclo, ¿verdad? Solo el 20% del carbono de la fotosíntesis de la hoja de caña se va en forma de azúcar. El resto se recicla, un poco queda en el suelo, que también lo vamos a ver, ahora es muy importante este. Y bueno, ese es más o menos lo que hace la agricultura en un ciclo rápido biogénico y ya no en el fósil. Y eso es lo que ahora se procura que sea la agricultura y ahí hablamos, vamos a hablar de la agricultura sostenible mucho, porque va a ser en esa vía. Eh, Igual en los frijoles, eh, si usted come frijoles de Upala y come frijoles de China, puede ser que no sea importante, pero los frijoles de China vienen en barco y por cada kilo de frijol que llegó a puerto, se emitió medio kilo de CO2 a la atmósfera para transportarlo de China a aquí. Entonces yo decido si como frijoles de Upala, si como frijoles de Nicaragua o si como frijoles de China. Por supuesto que el precio influye mucho y dependiendo de la bolsa, pues voy a terminar consumiendo lo que sea. Pero esto es muy importante porque vamos a otro factor de la producción circular que favorece mucho el cambio climático, que es que los alimentos no viajen, ¿verdad? Para que no haya quema de combustible fósil por el transporte. Bueno, la carbono neutralidad es a empresas, por eso vemos cosas como estas, ¿verdad? Vemos que muchas empresas se hacen carbono neutro, ya la manita cambió, ahora es otra. Pero bueno, esta es la inicial con la que inició. Y se acuerdan de los emblemas de Japón, de Tokio, donde había que poner la cantidad de CO2 que se generó para un producto, un jugo, un kilo de leche, una brócoli. Aquí no la ponemos, ponemos que la empresa es carbono neutral porque compensó todas sus emisiones. O sea, eh, tuvo 100 toneladas de emisión de CO2 equivalente y tuvo que comprar en certificados de carbono o remover 100 kilos 100 toneladas de CO2. Entonces, eso es lo que le llamamos carbono neutro. Y bueno, de los temas que nos quedan por ver en lo próximo es los esquemas mundiales de financiamiento. Ya ustedes o han oído hablar de los NAMAS. Son acciones de mitigación nacionalmente apropiadas. Lo único que las siglas están en inglés. Están de acuerdo con la carbono neutralidad. Es voluntario, ¿verdad? Y bueno, Costa Rica fue el primer país del mundo que escribió un NAMA en el 2012 y después ahora tiene 5 NAMAs. El segundo NAMA fue el de ganadería. Ahora tiene 3 NAMAs más, que es musáceas, arroz y caña. Y ya vimos que caña es porque es muy sencillo. Eh, y bueno, es un mecanismo de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, la NAMA.
tiene un principio de responsabilidad común pero diferenciado. O sea, a todos nos afecta el cambio climático, todos tenemos que hacer algo, pero unos tienen que hacer más que otros. Este, y ya no se deben de llamar NAMAs, ahora se deben de llamar contribuciones nacionalmente determinadas, porque en el 2016, cuando se ratificó el Acuerdo de París, que mencioné ahora, este, todo lo que eran NAMAs se pusieron de parte de Costa Rica como NSS, perdón. Este, eh, que significa que son contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces todos los NAMAs se convirtieron en NSS y se les puso otra sigla más, MRV, mitigación, reporte y verificación. O sea, no solo tienen que ser contribuciones nacionalmente determinadas que anteriormente me fueron NAMAs, sino que ahora se tienen que medir, registrar y verificar para que ver si es cierto. Y bueno, eso es mucho lo que vamos a hacer en el resto del curso. Bueno, la adaptación, como ya hablé, esto lo voy a pasar rápido, es como un traje a la medida. En el caso de Costa Rica es sumamente difícil porque tiene una gran cantidad de cultivos, microclimas, zonas de vida, zonas fisiográficas y diversidad que implican ajustes para casi que para cada pueblo y para cada finca. Eso es algo que tenemos. Los efectos del cambio climático, bueno, estamos en un fenómeno Enos ahora del Niño que va a ser muy fuerte. Cuando es niño, los huracanes pasan por aquí, no pasan por aquí, y entonces se produce sequía. Cuando es niña, los huracanes pasan por aquí, pero esta es solo una imagen de cómo se han venido presentando los huracanes en un periodo. Ahora estamos en un fenómeno del Niño que va a ser el más devastador, el más fuerte de la historia conocida. Y bueno, no sabemos cómo nos afecta, pero nos va a afectar en forma negativa. Esto es cómo se mide la adaptación. Tenemos que ver contra qué nos estamos enfrentando, contra mucha lluvia, contra sequía, contra un aumento de temperatura, contra una reducción de la humedad relativa, con un aumento de los vientos. O sea, qué variables climáticas nos está afectando. Las medidas de cómo lo podemos hacer es muy sencilla con la campana de Gauss. No es muy difícil. Ahora los programas estadísticos lo hacen casi que con un clic. Estos son ejemplos de cómo ha venido cambiando el clima y las variaciones esto es en, en Turrialba, en el tema de lluvia acumulada. Hemos visto que ahora estamos como en esta etapa, vamos a una como esta. eh, Podemos ver que hay efectos muy graves, eh, porque, por ejemplo, en Turrialba se dejó de producir café porque, bueno, el café tuvo una crisis de precios, pero también las graneas constantes hicieron que todos los beneficios grandes quebraran porque no podían mantenerse abiertos por un año y mucho de la granea constante fue por cambios de clima y pues eso está afectando a los pueblos. Era un pueblo cafetalero, ya no lo es. Este es un caso en Juan Viñas con la caña de azúcar. Ellos también se han visto afectados. eh, ya no podían cortar la caña casi anualmente, tuvieron que cambiar de variedades de caña porque y ahora solo cortan una parte de su finca de caña y la otra la tienen que ir a comprar porque tuvieron que pasar a variedades de crecimientos más lentos de 22 meses y entonces ya no pueden como procesar toda la caña que tiene capacidad el ingenio con su finca y tienen que salir a comprar. Aquí se benefician otros agricultores, por supuesto, en este caso. No todo lo del cambio climático es malo. Este es en Matina. Antes aquí, hace muchos años, se decía que las fincas se vendían por galones y no por hectáreas porque era un swampo. Vino el terremoto de Limón, alzó un poco la corteza y hubo escurrimiento y además vino el cambio climático que hizo que el clima fuera propicio para banano y hoy Matina es uno de los principales cantones de banano, de productores de banano de Costa Rica. Hace 20 años no lo era.
Entonces, aquí el cambio climático también está influyendo. Aquí es en Bribri, los indígenas de Bribri ya no saben cuándo sembrar el frijol, porque antes lo tenía muy bien establecido, y ahora ya no lo tienen tanto porque les cuesta mucho discernir en qué momento sembrar, y en qué momento cosechar. Eh, Estos en Cañas, por ejemplo, en 100 años, es uno de los sitios donde hay más datos acumulados de precipitación en Costa Rica, y podemos ver que desde hace 100 años, pues Cañas se está secando poco a poco, y pues ahí ya la estacionalidad climática hace que la cosa se ponga muy dura en verano, y este verano que viene va a ser doblemente duro. Esto es en el sur, o sea, es todo el país, en Rambután, en Mamunchino. En Mamunchino se sembró en un área muy húmeda. eh, Resulta que esa área que era corredores, bueno, Piedras Blancas, se hizo más húmeda, y el mamón chino dejó de producir en varios años, en el 2005, y se tuvo que ir a ver para qué era, por qué había dejado de producir, y resulta que es que el mamón chino ocupa un estrés hídrico o sea, un periodo crítico de verano fuerte para poder inducir a la floración, y hay años en que en fenómeno de la niña no se tiene eso, y entonces a los productores les cuesta mucho producir porque no hay fructificación. Son ejemplos de lo que está pasando en el país. Este es en el caso de Turrialba con los pastos, ya no solo con el café. Hubo que aumentar en Santa Cruz de Turrialba los periodos de ocupación, de descanso de los porreros, porque la radiación solar bajó, porque hay más nubosidad. ¿Se acuerdan? El vapor de agua es un gas de efecto invernadero cuando se encuentra en las capas bajas de la atmósfera, hay más nubosidad, y bueno, eso hizo que el pasto crezca más lentamente. No es que deje de crecer, le crece diferente, y entonces produce más lentamente, y los porreros duran más creciendo. Este, Esto es en Cartago, la radiación también se ha visto afectada, y las plantas lo perciben muy claramente. Este es en Pacayas, en Cartago, el repollo, la variedad que se usaba anteriormente, empezó a florecer. El repollo aquí en Costa Rica no florece, y hubo que cambiar de variedad, y se atribuye a cambios en el clima también. Y después, todo el tema de pérdidas y daños que llamamos aquí emergencias, es otro caso donde las emergencias se hicieron constantes en Santa Cruz de Turrialba, que es un sitio problemático porque hay mucha agricultura ahora de vacas y de horticultura, con climas que está variando mucho. Y yo digo aquí así como que esta vaca da lástima, y estas vacas dan leche, ¿verdad? Pero vean estos son los decretos de emergencia que se hicieron en un periodo analizado, pues, por analizar estos periodos hasta el 2016, de por qué ocurrían con tanta frecuencia. Eso es como que la casa se le incendia a uno todos los años. Eso no es una emergencia, ya es una cotidianidad, y son cambios en el clima muy extremos que han estado sucediendo, y que entonces hubo que pasar a diseñar un sistema más adaptado, a las condiciones del clima, y que le permitiera a la gente sobrevivir, que eran los invernaderos de plástico, que si usted tiene la vaca todos los días aquí, pues saca chicharrones, pero en la noche o en periodos de mucha lluvia es un refugio ideal para que las vacas se sientan cómodas, sigan produciendo leche, y no estén en estos barriales degradando el suelo, eh, compactando, muriéndose y dando poca producción. Hay de todo, esto es en banano. eh, en el tema de la aplicación de plaguicidas, lo que se ha hecho, por ejemplo, en un tema de la plaga como es la cigatoca negra, no es que hay remedios para echar, sino que el remedio siempre ha sido el mismo: eche más de lo mismo, eche más mancozeb, lo único que más veces al año, más frecuente y más cantidad en el año. Esa es como la receta. Esa receta no es viable. Ahí hay mucha gente viendo qué hace con esto, porque ahora aparece el mancozeb en las aguas, en los pupitres de los niños en las escuelas.
en el líquido amniótico de personas embarazadas, o sea, está apareciendo en todo lado. Y es porque no se ha encontrado una solución a la cigatoca negra que sea compatible con la producción de banano industrial. Em, bueno, estos son de las cosas cuando se hacen mal. En Costa Rica nadie hace canales de guardia para las emergencias de avalanchas. Bueno, ya vimos lo que pasó en San Carlos, en Aguasarcas, es parecido a esto. Se están viniendo estos deslizamientos que realmente generan mucha preocupación. El país ha estado siendo atacado por diferentes procesos. Vamos a un niño peor que este en el próximo verano. Ya es muy frecuente que estemos en esos procesos de cambio. Después seguro va a venir una niña como esta o peor. Y bueno, es más o menos de lo que estamos tratando de hacer. No solo Costa Rica, mal de todos, consuelo tontos, decían antes, toda Centroamérica está viviendo lo mismo. Y pues se invisibiliza mucho. El problema es que esto pasó en Honduras, eh, y en Nicaragua, 4 años de espera, y después de 4 años todo el mundo para el norte y vienen los problemas de migración, o para el sur. En el caso nuestro también recibimos mucha migración. Y bueno, eso es más o menos lo que está pasando, lo que le cuesta al país, las pérdidas de todos estos efectos climáticos. Y es un trabajo viejo que hizo un compañero ya pensionado del MAC, de que, bueno, uno de los sectores que más sufre es el sector agropecuario. Pero como es cada productor el que sufre, no sé, no es lo mismo que sea el MOB con un puente, ¿verdad? Entonces, eso es otro asunto. Bueno, ya hablamos del boletín de emisiones del IMN, eso lo vamos a ver más. Estos son, bueno, yo no sé si Dominor todavía tiene este video para que se los pase. Estos son boletines que vamos a dejar para leer y son de 2 páginas, no es una lectura de un capítulo de un libro siquiera, pero que dan indicaciones de cómo estamos en el tema de gases de efecto invernadero y el sector agropecuario. Yo le voy a pasar otro, recientes, unos dos más, para que se los haga llegar a ustedes. Y bueno, esto era lo que yo tenía para ustedes hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Don Sergio, ha cambiado bastante la presentación, déjeme decirle. Bueno, sí, hay más evidencia. Pues, Sí, desde ahí estaba revisando con la presentación anterior y sí hay bastantes cambios. Y bueno, no, decirle a los compañeros y a las compañeras que aprovechen por si quieren hacer alguna consulta. Realmente más que evidente que don Sergio tiene muchísima trayectoria en este tema, ¿verdad? Y que debemos de aprovechar para extraerle mucha información. Domino Decirle, también, si, ajá, adelante, don si, en Sergio. la, si en la semana eh, tienen alguna inquietud, alguna consulta, con mucho gusto, nada más me escriben o le escriben a usted, como sea, y pues con mucho gusto, ahí trataremos de contestar. Muchas gracias por abrir ese canal, más bien, don Sergio. Sí, decirle también a los compañeros que después de de esta sesión les va a llegar un enlace con el video de la sesión del día de hoy, por si algunos que se perdieron tal vez algún espacio o algún detalle, la pueden volver a ver. Esta es la maravilla de la tecnología. Y les va a llegar también una guía de trabajo a distancia, que esa la tienen que contestar y la suben en la plataforma de Teams, donde van a encontrar, ahí ustedes pueden encontrar un curso donde ustedes tienen acceso con el nombre de GEI, Gases de Efecto Invernadero, y ahí hay carpetas con el nombre de ustedes. Entonces, en forma semanal las vamos subiendo. Las preguntas son, creo que de un nivel de complejidad de medio a bajo. La verdad que no es no son muy complejas, pero sí tienen que ver definitivamente con el desarrollo de toda la sesión de trabajo virtual.
Don Sergio, más bien yo no sé si vamos por ahí. No sé si alguien quiere cerrar con algún comentario o algo que quiera aportar. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario o alguna sugerencia también. Si no, más bien, don Sergio, si quiere, cierra usted con algún comentario y de antemano, nuevamente, más bien, agradecerle a los compañeros y a las compañeras docentes y por supuesto a usted por el ratito que nos regaló este par de horas con esa información tan valiosa. Recordarles que el próximo viernes, Dios mediante, estaríamos, como decía, un famoso programa a la misma hora y por el mismo canal a la 1 de la tarde. Sí, bueno, no, Minor, esto es como una introducción eh, al tema, ¿verdad? Eh, mm, Creo que es para homogeneizar criterios y para ponernos todos como en un mismo nivel de conocimiento. Tal vez algunos tienen mucho, pero ya a partir de ahora ya podemos hablar más en un lenguaje más de cambio climático, que eso es lo que se trata, de ponernos en contexto. Y yo pienso que estas lecturas, si las pueden hacer, serían importantes porque es sobre el último inventario de gases de efecto invernadero, no ha salido el otro, esperemos que salga en octubre de este año y no sé si están, todavía las tiene usted, don Minor, para que las suba y si no, yo se los vuelvo a mandar. Ya le digo si las tengo. Yo creo que sí, yo creo que sí las. Vamos a ver aquí un momento nada más para no. Ujú. Boletín ADAP en febrero y boletín bovinos. Sí, sí los tengo. Sí. Ok, sí, todavía están vigentes porque no hemos tenido otro inventario de gases